frases del ministro de Economía, Martín Guzmán. Ustedes saben que el presidente Alberto Fernández viajó ya rumbo a Europa, ¿sí? Va a estar en su agenda encontrándose allí con el presidente de España, con el canciller alemán, Scholz, con probablemente Macron. Bueno, lo concreto es que el presidente está viajando a Europa y que Cristina Kirchner quedó a cargo de la presidencia de la Nación. En el medio vamos a tener una semana muy polémica en todo sentido, porque se va a conocer la inflación, los datos de la inflación esta semana, y van a mostrar números muy altos y muy malos, porque esta semana vamos a tener las audiencias públicas por las tarifas, y ustedes saben que ahí hay una polémica muy fuerte entre Martín Guzmán y Cristina Kirchner respecto a los servicios públicos. Tenés la frase de Guzmán, ¿podemos poner unos segundos? La frase de Guzmán que pega de lleno directo a lo que fue, digamos, la política kirchnerista con Néstor, con Cristina, que era la de subsidiar la energía, que tuvo consecuencias muy negativas para la Argentina, aumentó el déficit fiscal y además, bueno, generó, además de mayor consumo, un problema que todavía aún hoy, casi 20 años después, o 19, para ser precisos, 19 años después, Argentina no pudo resolver nunca más. Una vez que Néstor arrancó con los subsidios de transporte, de energía y demás, Argentina no logró salir nunca más de eso. Una trampa electoral que le funcionó muy bien al populismo, muy bien, fue muy efectiva para ganar elecciones, mantuvo contentos a ciertos sectores, sobre todo a la hora de ir a votar, pero el resultado ha sido que 19 años después no sabemos qué hacer con las tarifas en la Argentina. A diferencia de lo que pasa en el mundo, que la gente paga su energía, paga su boleto de colectivo, paga su boleto de subte, en Argentina no se sabe cómo hacer para hacer ajustes que ahora serían terribles y desmedidos, ¿no? Si uno volviese a poner una tarifa plena de lo que la luz vale, de lo que el gas vale. Bueno, Guzmán intenta llevarlo por lo menos a un 40%, el kirchnerismo más duro no lo quiere, y Guzmán lo explicaba así, mirá, escuchá. Cuando el país crece, las importaciones crecen. Entonces es fundamental, cuando pensamos todo el esquema de políticas, mirar el conjunto y decir, bueno, yo tengo estos recursos, ¿en dónde los invierto? Y los invierto en lo que me va a dar trabajo, en lo que me va a dar divisas, en lo que me va a dar valor agregado en la economía. Y no en cosas que no terminan ayudando al funcionamiento de la economía, como por ejemplo los subsidios energéticos que no segmentados favorecen a los ricos. Uno se pregunta, ¿en qué país del mundo ha funcionado para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social tener subsidios energéticos de 3-4 puntos del producto? ¿En qué país del mundo funciona que haya déficits persistentes financiados por una moneda que la gente por la inflación empieza a dejar de querer? Hubo logros importantes, pero también hubo problemas de consistencia macroeconómica. ¿En qué país del mundo ha funcionado para encauzar un sendero de desarrollo con inclusión social? Ahí decía Martín Guzmán, ¿no? ¿En qué país del mundo? Y básicamente está haciendo referencia a lo que fue la política de Néstor y Cristina Kirchner durante sus 3 gestiones. Y la de Alberto Fernández también. Bueno, así directo Guzmán, el ministro de Economía, atacando lo que fue la política kirchnerista de tener subsidios a la energía y también déficit fiscal en la Argentina. La respuesta llegó de inmediato de un sector del Frente de Todos. ¿De qué manera llegó la respuesta? Con un nuevo proyecto de ley. Es la tercera iniciativa que presenta el kirchnerismo contra lo que es la política económica de Guzmán. ¿A qué me estoy refiriendo? Máximo Kirchner presentó adelantar el salario mínimo. Después, senadores del Frente de Todos presentaron un proyecto también insólito para que se jubilen personas que no cumplen con la cantidad de aportes necesarios y se puedan jubilar sin cumplir con esos aportes. Lo que también hizo el kirchnerismo, que generó un descalabro en el sistema previsional, que aún hoy mucha gente sabe que se va a jubilar y que nunca va a cobrar lo que corresponde ni lo que aportó. Y la tercera iniciativa que presentaron esta tarde con una frase, para mí, que es una respuesta directa a Guzmán, dice: ¿en qué momento naturalizamos tanta desigualdad? Dicen los legisladores del Frente Patria Grande, y presentan una iniciativa para que haya un salario universal, ¿no? Es decir, un salario básico universal, como si fueran planes sociales, pero en vez de llamarlos planes sociales, con los distintos nombres que tienen los planes en Argentina, que se llame salario básico universal, donde se reciban ingresos permanentes
eternos, algunos decían el IFE para siempre, para los sectores que no tengan ingresos en la Argentina. Esa fue la respuesta, digamos, de un sector del kirchnerismo, sobre todo el Frente Patria Grande. Hay que ver si esto tiene apoyo o no finalmente de la Cámpora en el Congreso de la Nación, pero dicen que esta es una respuesta concreta para pensar en el futuro. Salario básico universal. ¿Tenemos testimonio de esto? Bueno, esto es lo que presentan los legisladores del Frente Patria Grande en función de dar una respuesta a Martín Guzmán y su crítica a los subsidios y al déficit fiscal. Bueno, dejando esto que es parte de lo que va a pasar esta semana, ¿no?, de las propias internas dentro del gobierno nacional, con el presidente en Europa, fuera de lo que se va a vivir, sobre todo en Buenos Aires, con la marcha piquetera que va a durar 3 días y que va a terminar el día jueves en la ciudad de Buenos Aires. Hoy pasó algo en el Senado que realmente no merece que pase desapercibido. Para mí fue de lo más violento que vi. Yo creo que fue de lo más violento que vi que ha hecho el kirchnerismo. Pero en serio, la palabra es, esto es violento. Esto es violento. Estamos hablando de un condenado por la justicia. Un hombre que tiene prohibido volver a ejercer la función pública porque la justicia entiende que ha sido un delincuente y que por lo tanto no puede volver a ejercer un cargo público. Se llama Amado Boudou, fue ministro de Economía de este país, fue vicepresidente de este país y hoy lo ovacionaron en el Senado, una institución que debiera tener honor, respeto y muchas otras cosas más. Ahí estaba Amado Boudou, escúchalo. Le queremos pedir que nos deje unas palabras el compañero expresidente de la Nación y ex vicepresidente de la Nación. Mirá, puede ser premonitor. Nah. El ex vicepresidente de la Nación. ¿Te cambia el nombre a mí? Me cambia a mí. El... Yo pensaba que había podido ser el mejor vicepresidente, pero varón, porque después ahora hay alguien que es mucho mejor sin duda. Bueno, ahí está la imagen de Amado Boudou, que además él se considera, se autopercibe como el mejor vicepresidente de la Argentina, salvando por supuesto a la reina, ¿no? Salvando a Cristina. Él se autopercibe como el mejor vicepresidente de la historia. Ahí en el Senado de la Nación lo recibieron con aplausos a un hombre que no puede ejercer cargos públicos porque está condenado. No es que está siendo investigado. Esto no es una cuestión ni de política, ni de lo que opine, ni de lo que piensa, ni de a quién vota, ni nada. Tiene que ver con un hombre que es condenado por la justicia y que en este país debiera, por supuesto, cumplir la condena, y entre esas partes de la condena es que no puede volver a ejercer cargos públicos. Sin embargo, lo ovacionaron en el Senado de la Nación, la militancia, por supuesto, que te voy a leer parte de lo que él dice. Mirá, la frase de ahí abajo que tenemos en TN es perfecta. Yo pensaba que había podido ser el mejor vicepresidente. Es violento esto, es una burla a la gente, de verdad. Es una burla. Y gran parte del kirchnerismo tiene esto, ¿no? Hoy lo hizo también Mayra Mendoza, ahora investigada por las cooperativas truchas, donde aparentemente en Quilmes usaban la plata del municipio de Quilmes para derivar los fondos a cooperativas de los propios funcionarios que trabajan en Quilmes. Es tremendo, escandaloso, brutal. Hoy Mayra Mendoza también usó una frase que la voy a buscar ahora en vivo, porque no quiero que te la pierdas. No sé si la llegaste a ver si la encuentro. Es tremenda la frase, porque es esto que te digo de Boudou. Es prácticamente una burla de lo que está ocurriendo. Dice Mayra Mendoza, esto es una mentira absoluta, dice la intendenta de Quilmes, que sostiene que esto tiene que ver con su forma de hacer política. Hoy la justicia la investiga a ella y a los funcionarios de Quilmes por esta razón. Vuelvo a Boudou, mirá, así no me voy por las ramas. Este hombre que estás viendo ahí en pantalla tiene 20 causas. 20. 2018 fue condenado, no procesado, no investigado, condenado por la justicia a 5 años y 10 meses de cárcel. Caso Chicone,
culpable de cohecho pasivo, culpable de coimas, negociaciones incompatibles con la función pública. Ahí está Amado Boudou cuando era detenido. Vivió en un médano, ¿te acordás? Así por lo menos figuraba en una de las copias de su documento que usó para comprar el Audi A4 del que le robaron 2 computadoras a su exnovia Agustina Kampfer. ¿Te acordás de Agustina Kampfer? Que después tuvo que decir que le prestó plata al hermano. Esto es una cosa incomprobable. La fotocopia señalaba que el funcionario tenía residencia en una casa de Villa Urquiza, donde sus dueños dicen no conocerlo y aclaran que rompe los papeles que llega a su nombre cada vez que lo reciben. Bueno, además de la historia del médano y de la arena y de los domicilios truchos de quien fue vicepresidente de este país, con un juicio oral en instancia de alegatos, Boudou estuvo acusado de rendir gastos con facturas apócrifas y falsedad de los montos. Allí declaró una traductora, ante la consulta del juez dijo que había señalado que el monto de la factura presentada era de 3.000 euros, no era verdadero, que los servicios del traductorado eran entre 600 y 1.000 euros. O sea que le robaron hasta la traductora, ¿entendés? Le robaban hasta la... Eso fue en el marco de un G20 en el cual participaba Boudou como funcionario. Un hombre investigado por la justicia, un hombre condenado por la justicia. Escuchá los aplausos. Ponele sonido, ponele sonido. Que se escuche fuerte, porque esto es lo más violento que hemos visto en los últimos tiempos. Esto es como... Bueno, tenemos un panel que no... A mí me hace acordar la fiesta de Olivos, que hoy se conoció que Alberto Fernández ofreció donar 1.600.000 pesos para cerrar la causa por la fiesta de cumpleaños de Olivos. Me hace acordar esa burla de los políticos. Verlos en el Senado aplaudir a un condenado a 5 años, que además después tuvo 1.000 beneficios. No, que no podía dejar a los chicos solo con la mamá, entonces tenía que salir de la cárcel y hacer prisión domiciliaria. No, la pandemia, entonces en vez de estar en la cárcel de Seiza lo mandaban a la casa, Amado Boudou. 1.000 beneficios carcelarios tuvo Amado Boudou, pero finalmente cumplió una partecita chiquitita de la condena por chorro. Bueno, en el Senado así lo reciben. Dentro de poco también lo pueden llamar a aplaudir a José López, que lo vimos ahí con los 9 millones revoleándolos por ahí, porque total ya no está en la cárcel tampoco. Desde que comenzó la gestión de Alberto y Cristina, salieron todos. Salvo Jaime, salieron todos de las cárceles. Algunos cumpliendo prisión domiciliaria, pero todos recibieron beneficios. Y me hacía acordar Boudou a esto, ¿no? A la hipocresía, Bueno, tenemos un panel... a cómo te enrostran en la cara la impunidad. El presidente ofreció donar 1.600.000 pesos para cerrar la causa por la fiesta de cumpleaños. Hizo esta presentación ante el fiscal, Fernando Domínguez. En agosto del año pasado había ofrecido donar la mitad de su sueldo durante 4 meses al Malbrán. Ahora, esta historia. Ahora, esto no es nuevo, por supuesto. Si vos vivís en la Argentina, venís soportando estas cosas del kirchnerismo del 2003. Y hoy que está toda la discusión alrededor de la inflación, y yo lo vengo diciendo, si vos me escuchás, yo hace meses que vengo diciendo que Alberto Fernández tiene una inflación galopante, tiene un aumento de la pobreza, pero todavía tiene INDEC. Alberto Fernández todavía tiene INDEC. Cristina, que habla de los funcionarios que no funcionan y que le quiere cambiar el gabinete a Alberto Fernández y que quiere echar a Guzmán para poner su ministro, cuando ella era la presidenta, no había INDEC. No sabías cuál era la inflación, no sabías cuántos pobres hay, porque te acordás que era estigmatizarlos. Medir la pobreza era estigmatizar. Tenía un ministro de Economía, ¿vos te acordás de Lorenzino, el que se escapaba de las entrevistas, que le preguntaban ¿cuál es la inflación en la Argentina, ministro Lorenzino? Y Lorenzino, no, de eso, es un problema hablar de eso en la Argentina. Y se levantaba con una periodista internacional, ¿te acordás? Y se iba. Un bochorno. Y decía, no puedo, de eso no se puede hablar, decía Lorenzino. De inflación en la Argentina es un problema hablar. Y se escapaba de la entrevista. Era ministro de Cristina Kirchner. Entonces, cuando uno escucha a los kirchneristas querer cambiar a Guzmán, vos decís, ¿pero vos te acordás los ministros que vos tenías? Néstor Kirchner tenía una ministra que le encontraron fajos de dólares en la caja fuerte del despacho. Felisa Micheli, que nunca explicó y que además fue condenada. No estoy contando cosas probadas, ¿no?
Ni siquiera me meto en investigaciones periodísticas. Digo, cosas que la justicia pudo probar. Ese era ministro del kirchnerismo. Entonces cuando... Ahí está, gracias. Mira, este era Lorenzino. Vos cuando escuchás a Cristina, al Cuervo Larroque, criticar a Guzmán, ¿no? El jefe de la Cámpora, a Máximo Kirchner, que ni siquiera estudió economía, Máximo Kirchner no estudió nada. Criticar al ministro Guzmán, y no es por defenderlo, porque me has escuchado acá criticar permanentemente la inflación del gobierno de Alberto Fernández, bueno, toda la gestión de Alberto Fernández, pero digo, por favor, que los que critiquen no sean los que tenían a este ministro, que era un papelón, una periodista internacional. Digo, oh, hablar de inflación. La periodista no podía creer, hizo una pregunta más básica y más simple, como preguntarle a un ministro de un país, ¿cuál es la inflación, ministro? Oh, un problemón. Bueno, en la misma línea de Lorenzino después llegó Kicillof, que tampoco podía decir cuántos pobres había en la Argentina, porque también era un lío estigmatizar a los pobres si vos los medías. O sea que el censo de la semana que viene no tendría ningún sentido, según Kicillof. Una cosa que no, ni pie ni cabeza tiene de historia. Repasá, mira, 20 segundos, digo para que no perdamos la memoria, 20 segundos, mirá. Cuestión es meterse en la base de datos de la Statistics Bundesamt de Alemania y se van a dar cuenta que tiene 20% de pobreza extrema. ¿Pero vos decís que tenemos menos pobreza que Alemania? Y sí, aunque no te guste. Esa pregunta, ¿cuántos pobres hay? Es una pregunta complicada. Yo no tengo el número de pobres. No, me parece que es una medida bastante estigmatizante. Es una combinación de políticas muy fuertes, muy activas, que nos han permitido hoy tener un índice de pobreza por debajo del 5%. Las cosas que tuvimos que escuchar con esta gente, las cosas que dicen, las cosas que de verdad hay que hacer un poco de memoria, porque si no, yo creo que mucha gente en el 2019 no hizo memoria, se olvidó de todo eso. Y volvió a votar a Cristina. Sí, obviamente, ¿no? El golpe de la devaluación del gobierno de Macri y todo te habrá empujado a eso, pero de verdad, vos los escuchás y decís, ¡oh! Y son los mismos protagonistas de ahora. Aníbal Fernández es ministro de Seguridad de este gobierno, hoy defensor de Alberto. Kicillof es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ganó la elección. Y de forma contundente ganó la elección. Y es gobernador. Yo no lo podía creer. Digo, gobernador después de haber sido ministro de Economía, de haber puesto cepo, inflación, decir las cosas que decía. Y Cristina Kirchner volvió a ser vicepresidenta de la Nación. ¿Qué tal? Sin ponerse colorada, decía que en su gobierno tenía menos del 5% de pobreza. Y Aníbal Fernández repetía, como siempre con ese coro de loros, repitiendo el discurso oficial, diciendo que Argentina tenía menos pobres que Alemania. Y ahí aparecían todos los militantes, ¿no? Que claro, que por supuesto. ¿Te acordás el relator que decía que Villas Miseria había en París? No en la Argentina. En París. Tenías que ir a París a conocer las Villas Miseria. Te decían eso. Vos vivís acá y te acordás. Bueno, por ahí alguno se te escapa, alguna frase y decís, che, eso pasó. Sí, Cristina Kirchner dijo durante su gobierno como presidenta que tenía menos del 5% de pobreza. Increíble. Claro, no había datos de inflación, habían tomado el INDEC con personajes nefastos y no tenían manera de medir la inflación. Estaba la inflación del Congreso, las consultoras privadas que las persiguieron. ¿Te acordás que las perseguían, las querían cerrar, las perseguían con la FIP? Las querían cerrar, no querían que midieran la inflación. Tuvieron que ir al Congreso de la Nación y tener la inflación del Congreso. Entonces había 5 o 6 consultoras privadas y el promedio de ellas te daba algo más o menos parecido a una medición de inflación en la Argentina. Tremendo. Mirá lo que soportamos. Con la lengua afuera llegamos al 2015, de verdad, en la Argentina. Con la lengua afuera. Entonces hay que hacer memoria para escuchar todo eso. Bueno, y mientras toda esta realeza habla y habla y habla de pobreza y miente y miente y miente. Hoy estaba leyendo, antes de presentar la nota que voy a presentar, estaba leyendo recién, me enteré que Orlando Barone, mirá que a mí no me gusta, nunca hablo de los periodistas, ni de lo que piensan, ni de lo que opinan, ni de lo que dicen en ningún canal, en ningún medio, no me interesa. Nosotros hacemos periodismo y hablamos de los dirigentes políticos. Pero esta gente de 678 no hacía periodismo,
hacían militancia política en la TV pública, en el canal oficial. Bueno, hoy nos enteramos que Orlando Barone, ese militante de Néstor y Cristina, le acaba de ganar un juicio millonario a la televisión pública por 1,5 millones de pesos por su paso por 678. O sea, no solamente le pagamos el sueldo a Barone para que diga mentiras durante años en la televisión pública, sino que ahora, perdón, yo dije 1,5 millones. Gracias, Fabra. 15 millones de pesos. ¿Vea? 1,5 millones. ¿Qué es 1,5 millones para esta gente? 15 millones de pesos le va a pagar la televisión pública porque él se consideró despedido cuando llegó el gobierno de Macri y levantaron ese programa militante. Ya le pagaron la primera cuota, que es de 2.500.000 pesos. 2 millones ya los cobró, ya los tiene en el bolsillo. Y ahora tiene que pagarles el resto del dinero, que por supuesto sale de las arcas públicas, ¿no? Por eso es también deficitaria la televisión pública y Radio Nacional, porque además también trabajaba Barone para Radio Nacional. Bueno, ya está. No, odio hablar de otros canales, otros periodistas y demás. No me gusta. Sé que esta gente no era periodista, sino que eran militantes políticos, estaban al servicio de turno. ¿Te acuerdas que todos los días te volvían loco con cualquiera que hiciera una crítica a Cristina o a Néstor te liquidaban, ¿no? Te ponían ahí toda una serie de mentiras, falsedades absurdas. Pero bueno, fue parte del trabajo que hicieron Néstor y Cristina con los medios de comunicación. Bueno, pero quería volver a la tierra, a lo que pasa en la Argentina con la pobreza. Este es un informe muy interesante para entender y sobre todo para saber cuál es la realidad en Merlo. Mirá.